y no puedo respirar muy bien. No es COVID, creo yo. No, hombre, licenciado, descanse. Ok, bueno. Primero la salud, primero la salud. Buenas tardes. Buenas. Licenciado, no vaya a Broma, ser licenciado. COVID. No se preocupen, Vic. Ahí hasta donde pueda usted, va. ¿Quiere Agradecemos su conocer la esfuerzo, clase? licenciado. Gracias. Permítanme. Un juguito de limón, licenciado. Me va a fregar la gastritis. Ok, entonces tengan todos muy buenas tardes. Este día vamos a la clase de ciencias políticas. Como ustedes saben, el día de ayer tuvimos una clase bastante interesante donde se debatieron un poco ciertas formas generales de gobierno, donde podíamos hablar un poco sobre la república presidencialista, la monarquía parlamentaria y la monarquía constitucional. Dice. Mejor mándenos a leer lo que nos dejó y va a descansar. Tranquilos, vamos a agotar este tema y de ahí le damos. Incluso por eso también no les he subido la tarea como tal, porque en realidad sí estuve un poco, bueno, estoy un poco fregado todavía, pero ahí estamos. Como les decía, las 4 formas que vimos ayer, que son formas de gobierno, son las formas generales, es decir, las formas en sentido estricto más generales, cuando podemos hablar de una república que tiene a la base un presidencialismo, la monarquía y la monarquía constitucional y parlamentaria. Pero lo que sucede es que dentro de las formas de gobierno existen muchas más formas de gobierno que nosotros las hemos escuchado, o al menos tal vez no hemos escuchado técnicamente cómo se llaman, pero sí vemos esas características en la forma de gobernar o en la forma de cómo se eligen los gobernantes. Por lo tanto, es necesario ver formas más específicas de esta forma de gobierno que nos van a ayudar más adelante en el mismo quehacer de la materia de ciencias políticas. En ese sentido, por ejemplo, otra forma de gobierno que ustedes han escuchado, me imagino yo, está la democracia, la aristocracia, la tiranía, la teocracia, la anarquía, la gerontocracia, la ginecocracia. ¿Burocracia qué es? ¿Cómo? Burocracia, la famosa burocracia que tanto menciono. Eso no es forma de gobierno, ya voy a explicar qué es. Solo voy a desarrollar el tema y lo voy a explicar. ¿Qué es ginecocracia? Ya ahorita lo vamos a ir viendo uno por uno, tranquilos. Y La el anarquismo. También ya lo vamos a ir viendo, tranquilos, que no coman ansias. Todo eso son formas más específicas de gobierno porque a lo mejor no se consideran en sentido estricto una forma de gobernar, porque, por ejemplo, hablar de una anarquía en sentido estricto sería básicamente que ni existiese el Estado como tal, ni existiese un país como tal, ¿no? Sino que más bien cada quien se rige por una serie de reglas, pero sí se puede lograr observar ciertas características de esta forma de gobernar en los estados o en las personas, como les decía. Por lo tanto, es importante que estudiemos estas formas más específicas y veamos qué cosas, digamos, que positivas de esta forma de gobierno podemos tomar nosotros para implementarlas y veamos también qué cosas negativas no hay que replicar en las formas de gobierno, porque uno nunca sabe, en primer lugar, a qué se enfrenta. Porque de repente yo se los dije y tenemos pendiente esa plática de estudiar y de tener una sesión, no de una clase de ciencias políticas como tal, pero sí ver las áreas profesionales en las que nos podemos desenvolvernos. Y no sé si de aquí a un par de años o un par de meses, uno nunca sabe, usted se esté desempeñando como asesor de algún dirigente o al cabo de un par de años usted sea la persona que esté optando a un cargo público. Por lo tanto, es interesante entender todo esto y ver qué les puede nutrir y de dónde pueden tomar ciertas cosas que les van a servir en mejor manera en su quehacer profesional como tal. En ese sentido, me gustaría iniciar planteando una forma de gobierno que se llama gerontocracia. Se los escribo en el chat para que lo tengan ahí. Gerontocracia. ¿Han escuchado esa forma de gobierno alguna vez o
¿Les parece nueva la palabra gerontocracia? Jamás la había escuchado. Ok. Ustedes saben que, por ejemplo, digamos, cuando las palabras terminan en cracia, viene la palabra kratos, que significa poder o gobierno, administración incluso para algunos, ¿no? Entonces, todas estas palabras terminan en cracia porque al final son una forma de gobierno, son una forma de gobernarnos. Por lo tanto, hay que fijarnos en el prefijo, es decir, la primera parte de la palabra, geronto, y eso hace referencia, ¿tiene que ver con jerarquía? No, no tiene que ver con jerarquía. La gerontocracia es aquella forma de gobierno donde el poder está depositado en las manos de los mayores, en los sugar daddies, es decir, todos los que gobiernan son mayores, es decir, se cree que esta idea de gobernar se basa en dos cosas. Y aquí vamos a debatir algo bastante interesante, es decir, se cree que esta idea de gerontocracia nace con la idea de que hay personas que a lo largo de su vida desarrollan una experiencia natural. Es decir, de repente uno a los 25, 30, 40 años a lo mejor no ha vivido muchas cosas y desde esa postura nosotros, digamos, los dirigentes a veces cometen errores. En cambio, alguien de 70, 80 años, por ejemplo, ya ha pasado por estar desempleado, ha tenido una pareja, ha tenido una familia, ha cambiado de varios empleos, ha pasado por enfermedades, y eso, según esta lógica de la gerontocracia, hace que las personas mayores tengan una visión más compleja de las cosas. Es decir, se supone que como ya pasó por la parte de estar desempleado, una familia, por un sistema de salud, se supone que ellos deberían de trabajar de mejor manera. Ahora bien, esto es discutible porque ¿qué vamos a entender por experiencia? Ahí dice, pero la edad no es sabiduría, ¿verdad? No, en ningún momento la edad es sinónimo de sabiduría, Orlando. Ahí ha acertado perfectamente y ese es el debate que quiero yo llegar. Por ejemplo, El Salvador, nuestra historia como tal, a lo largo del tiempo ha tenido una serie de presidentes sumamente mayores y no hace falta ver la diferencia de edades, ¿no? Siempre han sido personas mayores y hombres sobre todo, nunca hemos tenido una mujer presidente. Y desde ese sentido, digamos, podemos ver que no es tan cierto que la gerontocracia nos lleva hacia un mejor destino. ¿Por qué? Por ejemplo, Estados Unidos tiende a elegir presidentes, no siempre, tiende a elegir presidentes mayores porque le dan mayor ponderación a esta experiencia. Pero Estados Unidos tiene como un clip ahí sobre que sí tiene que ser mayor, pero porque ha pasado sobre varios cargos públicos. Es decir, en Estados Unidos es bien difícil que alguien se convierta en presidente si no ha ostentado varios cargos públicos. Es decir, la población le exige haber sido gobernador, haber sido de repente parte del parlamento, haber sido miembro de algún gabinete. Es decir, la gente le exige a las personas que se van a postular a la presidencia que hayan cursado o que haya pasado por varios periodos de administración pública y esa es la experiencia que reclaman, no es tanto la edad. En cambio, Latinoamérica tiene una tradición de creer en la gerontocracia porque casi siempre son personas mayores las que tienen el poder. Pero sabemos que existen personas sumamente jóvenes que tienen las capacidades, que tienen, digamos, se han formado a pesar de su corta edad en la administración pública, en desarrollar ciertas cosas. Yo conozco personas que con 30 años ya tienen 2 maestrías, por ejemplo, o ya han sido parte de un cargo público. Por ejemplo, ahora, en el proceso que estamos viviendo nosotros, en el nuevo quehacer de la política salvadoreña, por ejemplo, no me recuerdo en qué municipio, quedó una alcaldesa que tiene 33 años y se va a convertir en la alcaldesa más joven de la historia del país, 33 años y mujer. Eso es excelente. Y así en muchos casos de repente van a salir ahí un par de síndicos, un par de concejales que son muy jóvenes y que se están metiendo en política y eso está sumamente perfecto. Ahora bien, siempre tenemos que tener la salvedad de que no sea un mero emocionalismo las formas. Dice Orlando, el de Chalchuapa, dice, sí, ese es un ejemplo también. En Chalchuapa van a haber miembros del Consejo Municipal y síndicos sumamente jóvenes también. Y eso está bien, al fin y al cabo.
Por lo tanto, ya le doy la palabra a Roxana. No nos enfoquemos tampoco. La idea de la gerontocracia está bien. Solicitarle experiencia a las personas. Pero, ¿cuál experiencia? Porque hay gente que tiene 40, 50 años de haber perdido toda su vida un montón de tiempo. O de haber cometido una vida llena de errores. De meterse en campañas políticas y perderlas todas. Es decir, no es una experiencia, la edad no es sinónimo de experiencia y tampoco la edad no es sinónimo de capacidad, ¿sí? Milagro Navas siempre gana, ¿vale? Milagro Navas tiene una ventaja geográfica, no es por ella, no es por su partido, es por el municipio el cual representa. Si no, veamos, es el municipio que más impuestos recauda del país, incluso en cuestión de proporcional a San Salvador, obviamente, ¿no? Que existen menos empresas, pero las empresas que están ahí son más grandes. Ahí está Multiplaza, está la Gran Vía, todo ese comercio es una cantidad sumamente grande y todas las personas de plata del país viven ahí. Por lo tanto, ella tiene una suerte de poder administrar con mucho dinero. Por lo tanto, es por eso que ella nunca pierde, porque siempre está haciendo obras porque tiene mucho dinero para hacer. Igual, un dato curioso, la alcaldesa de Milagro Navas es la alcaldesa que más dinero gana del país, incluso más que el presidente de la República. Es el salario más alto de funcionarios que hay, porque cada vez se lo puede ir aumentando y nadie le dice nada. Al fin y al cabo, es parte de su quehacer. Yo no sabía que existía nuestro tiempo hasta que vi la papeleta. Ya tiene su ratito, fue post Nuevas Ideas que se juntaron las firmas. Es el partido de Johnny Raisol, que se retiró de Arena. Yo quería que nuestro tiempo tuviera la oportunidad de ganar. Lo único que ganaron es hate. Les dicen abortistas. Está genial. Ok, bueno, vean. Aquí es una pregunta y parte de la experiencia. Sucede que nosotros como jóvenes, ustedes véanse los rostros en las fotos que tienen, en la forma que comparten. A veces se van a dar cuenta que nosotros somos una generación joven que está cambiando, que está entendiendo otras cosas y que nos está interesando sumamente la idea de formarnos. Parte de eso es que a la corta edad que tenemos, estamos ya en la universidad y no nos ha, digamos, importado otras cosas, sino que queremos realizarnos como personas. Y ese ánimo es ponderable. Pero a lo que quiero llegar yo es que ustedes se van a dar cuenta, yo ya lo viví, que mi generación, a veces entre los mismos compañeros se comenzaron a atacar. Es decir, de repente yo tuve un compañero que cuando estábamos en la etapa de hacer las horas sociales, él hizo las horas sociales en un juzgado, ¿no? Y él era sumamente bueno y muy buen estudiante. Entonces el juez le vio potencial, vio que tenía la necesidad también económica de ayudarle con el trabajo y le comenzó a dar interinatos en un juzgado. Es decir, él en tercer año ya comenzó a trabajar dentro de un juzgado. Pero ¿qué sucedió? Todos los compañeros lo comenzaron a atacar, decían que él no sabía, que tenía cuello y que una basura y que quizás se estaba afiliado a algún partido político. Es decir, nosotros mismos, los jóvenes, criticamos a otro joven no por el hecho de ser joven, sino que porque quisiéramos la oportunidad que éste tiene. Y eso debe de cambiar. ¿Por qué? Cuando un compañero nuestro necesita el apoyo de nosotros, hay que dárselo. Y por lo tanto, la envidia, que es que aquí dicen en el chat, es una envidia positiva. Es decir, qué bueno que él lo logró a esa edad. Porque hay otras personas que se gradúan y se van a dedicar a otra cosa porque ellos quieren o porque la vida los llevó a eso. Y no por eso es que sea malo o bueno, ¿no? Por lo tanto, así sucedieron un montón de cosas. Otras personas consiguieron trabajo, nomás graduarse, y eran los mismos compañeros los que no querían que esa persona tuviese ese trabajo. Ahora bien, donde es criticable es cuando esas personas obtienen un trabajo y son copiones, ¿no? Por ejemplo, eso sí es un mal que la universidad padece. Nunca se van a quitar la imagen de alguien que copia. Así que les recomiendo sinceramente no hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Se van a ganar esa fama y nunca se les va a quitar. Un día van a llegar a ser presidentes de la República y les van a sacar eso en cara, que eran copiones cuando estaban en la universidad. Así que por un tema profesional, por un tema personal, no lo hagan. En la medida de lo posible, no lo hagan. Porque les digo en la medida de lo posible porque en alguna ocasión nos van a obligar a copiar. Así que
Ese es el mensaje, ¿no? Que se apoyen entre ustedes mismos y que somos la generación que, para bien o para mal, debemos de cambiar y transformar las cosas. Está a punto de hacer un cambio generacional toda la actividad del Estado, porque el sistema educativo está demasiado, digamos, de personas casi gerontocráticas. Son mayores las personas encargadas del sistema educativo, las personas encargadas de la Corte Suprema de Justicia son sumamente mayores también, y poco a poco se va a ir dando el cambio generacional. Y hay que apoyar eso, porque cuando un compañero suyo logra un trabajo a corta edad, eso quiere decir que usted también tiene esa oportunidad. No hay que atacar eso, ¿sí? Hay que, al contrario, hay que apoyarlo. Dice, ¿qué es lo malo de las personas que tienen muchos doctorados o títulos y son mayores? Creen que un joven no tiene potencial y posiblemente el joven tenga más potencial que un titulado. Eso es cierto también. No, los títulos no son sinónimo de capacidad tampoco, ni la edad, sino que hay que ver cómo es la actitud de la persona, cómo es la capacidad que tiene de enfrentarse al puesto y desde ahí apoyarlo. Por lo tanto, los invito a que sigan adelante y que también se formen. Una vez hecho el comentario de orientación para la vida, ¿tienen alguna duda o pregunta sobre qué es la gerontocracia? Es decir, los puestos de gobierno, los puestos de dirección del Estado están en manos de las personas con experiencia en el sentido relacionándolo a la edad. Es decir, es el gobierno de los mayores, ¿sí? Por ahí va la cuestión. Ok. Perfecto, entonces vamos al siguiente y aquí se lo voy a copiar, que es la partidocracia. O partidocracia. Licenciado, Dígame. Ah, si ya no le di la palabra, lo siento. Dígame, Roxana. Dígame. Por ahí escuché que iban a participar. ¿No? Hable, compañerita. Tranquilo. Hable. Bueno, si no, sigo. Vamos a estudiar entonces la forma de gobierno más específica, que acá nosotros como El Salvador sí tenemos una tradición. La partidocracia o la partitocracia. Esta forma de gobierno es aquella forma de gobierno que tiene a la base la dirección de un Estado, la dirección de un país en función de los intereses partidarios. Es decir, todas las personas que están en los puestos de dirección gobiernan, administran el Estado, administran la cosa pública únicamente con la finalidad de dirigir el Estado a sus intereses partidarios. Y hasta hace poco, hasta hace un par de años, en El Salvador, la única forma de acceso digamos, a ser alcalde, a ser diputado, era a través de los partidos políticos. Ya hubo una reforma, ya tuvimos 3 años un diputado no partidario, solo nos duró 3 años y ya no hay. En esta Asamblea Legislativa no quedó ningún diputado no partidario, es decir, una persona que no está afiliada a ningún partido político. En ese sentido, la partidocracia en sentido estricto es que los partidos políticos únicamente administran y son parte de la palestra pública únicamente para alimentar esos intereses de partido. Y hay que ser estrictos y hay que ser bastante objetivos en este sentido. Hay que ser claros. Cada partido nace con intereses sumamente definidos y se meten a hacer un partido político para defender esos intereses. Si no, vean el Partido Arena, tiene una estructura interna sumamente interesante donde crea, básicamente clasifica, y ojo las palabras que estoy usando, clasifica a sus afiliados en sectores. De repente, si usted es profesional, lo mete al sector profesional del partido. Si usted es agricultor, lo mete al sector agricultura del partido. Y así sumamente va ubicándolos al sector estudiantil, al sector juventud. Y eso hace que ese partido funcione en cumplir los intereses que persiguen. Es decir, de repente meten a candidatos para diputados que le interese defender eso, que le interese defender ciertas áreas. Por lo tanto, ese es un ejemplo. Igual que el FMLN surge con la idea de participar de la toma de decisiones del rumbo del Estado salvadoreño, y por eso en un primer momento era una guerrilla y luchó por la constitución de poder participar y acceder al poder formal como tal.
de ahí se dan los acuerdos de paz, se funda como partido político y comienza a participar como tal en la toma de decisiones del rumbo del país. Ese era un interés que ellos tenían. Así sumamente cada uno de los partidos. Bueno, Nuevas Ideas no nace con un interés, por ejemplo, dice, Bukele despotrica contra la partidocracia, pero al final termina siendo lo mismo. Justamente a esa idea era la que quería llegar. Nuevas Ideas nace sobre una condición natural, es decir, el sistema electoral salvadoreño había perdido legitimidad, es decir, existía, era legal, pero las personas habían dejado de creer en cómo funcionaba la administración pública. Por lo tanto, nace un partido político porque, ojo, a la presidencia solo se puede llegar a través de un partido político. Por lo tanto, se ve la necesidad de crear un partido político que impulse esta idea de abolir la idea de la partidocracia. Sin embargo, nosotros fuéramos JRN, ¿ok? Digamos, surge con esa necesidad de destruir o al menos de querer influir ya no en la política, y voy a usar lo como se nombra en la actualidad, la política tradicional, ¿no? Donde básicamente, y esto hay que decirlo, es mentira, esto sí es mentira y seamos conscientes, nunca ha existido el bipartidismo en El Salvador. Que sean dos partidos los principales, es decir, que eran Arena y el Frente los partidos principales, no quiere decir que existía un bipartidismo. Bipartidismo es Estados Unidos, donde el Partido Demócrata y el Republicano básicamente son los que toman el control y digamos, las decisiones más importantes. Permítanme. Casi se me cae la nariz ahorita. Eso que estoy planteando, en El Salvador no ha existido el bipartidismo porque Arena nunca tuvo la mayoría de votos en la Asamblea Legislativa y siempre necesitó del PCN y el PDC para poder gobernar. Y solo en esa toma de decisiones ya habían 3 partidos políticos, a lo cual se le sumaba el Frente, el CD, en su momento el FDR y un par de partidos más que han existido a lo largo del tiempo, gana incluso como oposición. Por lo tanto, tenemos, digamos, hay una serie de partidos políticos que influyen en el quehacer de la política. Igual que cuando llega el FMLN al poder, digamos, nunca tuvo la mayoría para poder decidir en la Asamblea Legislativa y necesitó de una alianza con Gana para poder aprobar todo. Y así el Arena, PCN y el PDC actuaban como oposición. Había todo un ecosistema de partidos políticos. En la actualidad puede hacer que se convierta en bipartidismo. ¿Por qué? Nuevas Ideas ahora sí tiene el control de la Asamblea Legislativa y lejos de unificar los otros partidos de oposición va a extinguirlos. Es decir, poco a poco van a ir muriendo los partidos políticos, pero eso no quiere decir que estas personas no puedan hacer uno nuevo y sea la única, y se puedan poner de acuerdo para hacer una única fuerza en contra de Nuevas Ideas. Y eso puede llegar, ojo, eso no estoy diciendo que así va a ser, se puede llegar a instaurar un bipartidismo. ¿Por qué? Existe un partido mayoritario y uno que es oposición. A eso es eso es bipartidismo. Que exista el Frente y Arena, o existiese antes el Frente y Arena como partidos mayoritarios, no significaba que era bipartidismo. ¿Por qué? Siempre ellos necesitaron de otros partidos para poder llevar adelante las cosas. Por lo tanto, toda esa idea de que al final un país no sale adelante, no hace proyectos de nación, no hace proyectos que en realidad tengan como finalidad transformar el Estado salvadoreño, es parte de la partidocracia. ¿Por qué? Todo este debate que les he mencionado, toda esa forma de lucha de acceso al poder, por conservar el poder, de mezclas de partidos y lo otro, de crear un partido, destruir otro partido, únicamente es una pérdida de tiempo que la partidocracia ha creado, ¿sí? Ya le doy la palabra a Abner, solo leo acá, dice, de cierta forma sí, porque el gobierno le pone más atención a los intereses partidarios, a menos que cada partido político se acerque a las personas para escuchar sus intereses y así incluirlos en los intereses propios del partido, creo. Exactamente, por ahí va la cuestión, Eric. De igual forma, ya vamos a ver, en la unidad número 3 vamos a debatir qué es el poder, por lo menos el nuevo concepto de poder que quiero que ustedes se lleven, y van a ver que si nosotros como jóvenes
comenzamos a actuar, ojo, en nuestra toma de decisiones, en nuestra casa, en nuestra comunidad, y así sucesivamente lo comenzamos a llevar a nuestro municipio, a nuestro departamento, a nuestro país, vamos a transformar de una gran forma el país como no tienen idea. Pero para eso hay que cambiar el concepto de poder. Si no, recuérdense, el concepto de poder que hemos visto básicamente todavía tiene que ver con dominación. ¿Por qué? La capacidad que alguien tiene de que el otro haga lo que él quiere o de que no haga lo que yo quiero que no haga. Por lo tanto, es una versión bastante hasta maquiavélica en el sentido de dominar al otro. Es así el poder. Hay que reformular el concepto de poder y vamos a llegar lejos. Dígame, Abner. Buenas tardes. Y en países así como, por ejemplo, Costa Rica, ahí está la partidocracia, porque sinceramente he visto que Costa Rica es un país un poco más desarrollado de los demás de la región, junto con Panamá. Fíjense que justamente a eso iba a llegar para terminar con esta idea de la partidocracia, ¿no? Guatemala, Honduras y El Salvador son ejemplos propios de la partidocracia. Y Guatemala es, digamos, todavía más grave el síntoma que El Salvador, y nos podemos convertir en eso. En Guatemala nadie cree en el sistema electoral, nadie cree en los partidos políticos. Y en cada elección siempre hay un nuevo partido, hay un nuevo partido, hay un nuevo partido, y no existe una historia como acá. Es decir, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al partido Arena, tiene toda una historia como partido. Tiene presidentes, tiene alcaldes, toda una historia de cómo se fundó. Así el FMLN tiene toda una historia de cómo llega a convertirse en partido político, tiene 2 presidentes, y así sucesivamente. Igual todos los partidos. En cambio allá, los partidos nacen y mueren casi inmediatamente. ¿Por qué? Porque como la gente los pone en el poder, pierden, ya nadie los quiere, hacen otro partido político. Así funciona Guatemala. Pero antes de darle la participación, Costa Rica no tiene eso. Costa Rica sí tiene una historia de partidos políticos, pero no pierde el tiempo en una lucha meramente estéril entre partidos políticos. Dígame, Orlando. Ahí no aplica la transfuga. No existe el transfugismo en Guatemala. Ah, ok. Esa es una reforma que hicieron acá en El Salvador y digamos, no se aplicaría porque como deja de existir el partido político, si ya no existe el partido, dejas de estar afiliado a uno. Por lo tanto, tu derecho constitucional, un derecho político es pertenecer a un partido político y te puedes afiliar a otro. Es así como funciona en Guatemala. Igual en Honduras es un poco similar, pero el caso más grave es Guatemala. En Guatemala hay un montón de seguidores de Nayib, igual que en Honduras. Ese es un fenómeno. Si no sabían, ya hay delegados de nuevas ideas en Honduras para crear nuevas ideas en Honduras. No sé cómo está en Guatemala. De lo que sí estoy seguro es que sí hay delegados para crear un partido de nuevas ideas en Honduras. Licenciado, tengo una duda que no tiene nada que ver con el tema. ¿Por qué no escucho nada de Belice? ¿Por qué no escucha nada de Belice? Es que Belice es un país sumamente complicado porque no se sienten parte de la región, se sienten más como una colonia inglesa. Por lo tanto, tienen, digamos, otras formas de manejarse, la política, la cultura, no sé, a ellos mismos no les gusta involucrarse ni que los tomen en cuenta como parte de la región, ellos se sienten de otra región. No sé si levantó la mano ahí, Orlando, y le doy la palabra. Ahí veo que la tiene levantada. Es que son ingleses, dicen. Y ni bien lo hablan. No, la dejé levantada nomás. Ok, perfecto. Digamos, todo eso es parte del fenómeno de la partidocracia, ¿no? Dígame, María José. No he entendido muy bien qué es lo de la partidocracia. O sea, no entiendo en qué se enfoca. O sea, en que cuando un partido se establezca y va como cambiando o algo así, o como... No. Eso es todo. Digamos, en el mismo debate nos hemos ido a hablar de los partidos políticos, pero la partidocracia es aquella forma de gobierno que se basa en que, digamos, todos los intereses de las personas que ostentan cargos públicos, es decir, del presidente, de los alcaldes, de la Asamblea Legislativa, únicamente es dirigir al país con base a los intereses del partido y no tienen a la base
el interés del pueblo, no tienen a la base el interés de desarrollar el país como tal, sino que básicamente es conservar el poder y los intereses del partido. Esa es la partidocracia. El único quehacer de la administración pública es sostener los intereses partidarios. A eso se refiere la partidocracia. Ah, ok. Gracias. Sí, son color humildad, igual que nosotros. Incluso más humildes todavía. ¿Saben? Voy a decirlo así, solo para que lo tengan de dato curioso. ¿Saben por qué El Salvador no tiene afrodescendientes? O sea, en sentido estricto. No tenemos, sino que casi los pocos que hay son inmigrantes, es decir, su familia vino a El Salvador, pero así como Honduras, que tienen hondureños, afrodescendientes, Guatemala también, Nicaragua, Costa Rica. Pregúntenle a su profesor de Sociedad y Economía por qué no tenemos afrodescendientes propiamente tal. Solo les voy a adelantar algo. Hubo un héroe del país, un prócer que prohibió la entrada de afrodescendientes al país porque era malo para la nación. Por eso no tenemos. Hernández, creo. Martínez, creo que era, si no me equivoco. No, Martínez es hace poco, 1930. No, general, ¿cómo se llamaba este general? El que mandaba a matar a todos los indígenas, creo. No, Maximiliano Hernández Martínez, 1932. Pero no fue eso. Prócer, ojo, prócer. Y ya este año cumplimos 200 años de independencia, cosa que no es cierto. No tenemos 200 años de independencia. Es mentira que la independencia fue el 15 de septiembre de 1821. El 15 de septiembre de 1821 se independizó la Federación Centroamericana. El Salvador no tiene independencia. El Salvador no declaró la independencia. La declaró la Federación Centroamericana. Eso es una mentira. Y El Salvador nace como país un 1 de julio de 1823, cuando crea, 43, perdón, cuando crea su constitución como El Salvador. Dígame, Orlando. Lex, si usted llegara a un cargo donde pudiera tomar decisiones, ¿qué fuera lo primero que hiciera en política exterior? ¿Cómo un cargo? ¿Presidente, diputado? No, por ejemplo, canciller, presidente, algo que usted pueda tomar decisiones sin consultar, por ejemplo, a su partido o algo. Complicado porque, digamos, lo primero que hiciera yo fuera algo que siempre yo he pensado lo siguiente. Digamos, hacer solo con que cumpliesen lo que la ley dice, ya nos pondría a otro nivel. Es decir, en el país la mayoría de funcionarios no hacen ni siquiera lo que la ley dice, las condiciones mínimas. Ya con eso sería un gran cambio. Lo siguiente sería ostentar el puesto o el cargo, dependiendo de cuál sea, a partir de este concepto de poder que se los voy a enseñar un poco más adelante. Ya eso, ya van a ver cómo cambia totalmente el perfil de la persona que ostenta un cargo público. Con ese concepto de poder. ¿Pero sería política exterior? Sí, exacto. Porque ya el concepto de poder como tal me permite representar al país de una mejor forma y traer al país muchas cosas importantes. Podemos un día abrir un debate, pues creo que aquí lo tenemos pendiente, que no sea de la clase, sino que hablar varios temas y discutirlos a la luz de un café, claramente, ¿no? Para no perder la clase en conversaciones sumamente importantes, pero que no son parte del contenido de la clase como tal. Me gustaría que un día nos pusiésemos de acuerdo y hacerlo, para los que quisieran participar también. No sé si alguien tiene otra duda o pregunta. Que nos vayamos a tomar un café. Ok, vean. ¿Todo claro entonces con la partidocracia? Así vamos a la siguiente, que es la ginecocracia. ¿Saben qué es la ginecocracia? ¿A qué creen que suena ginecocracia? ¿Un gobierno en el que los funcionarios son mujeres? Exacto, la ginecocracia es aquella forma de gobierno donde todos los cargos de dirección son obtenidos o son ostentados por mujeres. Básicamente es el gobierno de las mujeres. Es decir, que el presidente, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia,
el ministerio público fuera, digamos, dirigido por mujeres. Esa es la ginecocracia. Obviamente, esta idea de que las mujeres lleguen al poder es una idea sumamente no nueva. Ojo con lo que voy a decir, no es nueva. Y aquí hay que tener cuidado, Abner. Ya voy a explicar por qué el tema de Alemania, el tema de Croacia, incluso en su momento Brasil cuando tuvieron presidenta, no es ginecocracia. Ya explico por qué. No es una idea nueva el tema de la ginecocracia, porque si volvemos a nuestros orígenes, muchas de las culturas tenían, digamos, a la base que las comunidades eran dirigidas por las mujeres. Era una especie de matriarcado, ¿no? Pero, y aquí es la salvedad, en la actualidad, es decir, a esta fecha, un 9 de marzo de 2021, en el sentido estricto, o sea, imaginarnos un estado ginecocrático no existe. ¿Por qué? Tener a una mujer presidente como tal no es ginecocracia. Es únicamente un espacio que una mujer ha llegado hasta ahí, pero no es ginecocracia. Para hablar de ginecocracia, tienen que ser todos los cargos de dirección ostentados por una mujer. Es decir, si la presidenta que instaure todo su gabinete a partir de mujeres, que la mayoría, es decir, más del 60% de la Asamblea Legislativa fuesen mujeres, y que de los 5 magistrados de la Suprema Corte de Justicia fueran mujeres, ¿no? Eso sería ginecocracia, cosa que no ha pasado en ningún país, por lo menos hasta este momento. Ahora bien, sí existen, ahí está el ejemplo de Alemania con Angela Merkel, que presidenta, Dilma Rousseff en Brasil en su momento, en Argentina también, en Croacia también, que es una mujer presidente. Nosotros, como país, nunca hemos tenido una presidenta como tal. Podría decirse que el gabinete del gobierno actual es mixto, pues la mitad del mismo es mujer. Sí se puede considerar mixto. En ese sentido, sí es mixto, o sea, que la mitad y mitad sean mitad hombres, mitad mujeres. Eso es mixto. Pero en sentido estricto no es ginecocracia, ¿sí? O sea, la ginecocracia no se trata únicamente de que sea una mujer la que llegue a un cargo público. Se trata que la mayoría sean mujeres. Y como dice Senia, es muy difícil en la actualidad porque muchos de los partidos políticos actuales han tenido la posibilidad de postular a una mujer para la candidatura a la presidencia. Sin embargo, no ha sido una mujer porque culturalmente, ojo con lo que voy a decir, culturalmente se cree que no debe de ser una mujer. Y esto es porque no es que el partido político no quisiera que fuese una mujer, sino que los votantes no tienen la confianza todavía en que sea mujer. Si no, vean, nos vamos a Estados Unidos, todavía hasta esta ocasión tuvieron una primera vicepresidenta. Nunca en la historia de Estados Unidos, que es mucho más antigua que la de El Salvador, habían tenido una vicepresidenta. Está todavía un poco difícil que sea una mujer presidente. Ya se están dando las condiciones, sí, pero está un poco difícil, dice. ¿En una alcaldía no pudiese ser? Sí puede ser en una alcaldía, pero aquí nos vamos a lo mismo. Tener una alcaldesa y que su consejo municipal sean mujeres. Eso también tendría que ser para hablar de ginecocracia, ¿sí? Por lo tanto, en la lógica que inicié la clase, aquí hay que tomar. Lo bueno de esto es que tenemos que incorporar a la mujer en la vida pública. Y aquí hay que decirlo por su nombre. Las mujeres no han sido parte de la política y también eso significa que quizás por eso no nos hemos desarrollado como debemos. Tenemos una historia de más de 150, como 160 años de no incluir mujeres en la palestra pública. Fue hasta casi en los 70, 80 donde las mujeres comenzaron a participar activamente, es decir, ostentando cargos públicos, y ahí, quieras o no, ahí comenzó a cambiar un poco la realidad salvadoreña. Pero el consejo no lo elige ellas, porque es un consejo plural. Sí, pero el partido puede decidir quiénes son los candidatos como tal. Es decir, en elecciones internas, que el partido, o sea, toda la gente afiliada decida tener solo representantes mujeres. Eso se puede llegar a dar. Es sumamente difícil, claro que sí. Y la misma población tendría que admitir eso y querer eso para apoyar toda una ginecocracia. Habría que ver cómo nos va como sociedad teniendo las mujeres a cargo, y sería
algo importante, la verdad, porque los hombres, está comprobado psicológicamente que perdemos más el tiempo en pensar en la conservación del poder que trabajando, y las mujeres dedican más tiempo a administrar y menos a solo el hecho de la reflexión permanente, ¿no? Por lo tanto, quizás nosotros necesitábamos urgentemente quizás más mujeres en la vida pública, ¿no? Por lo tanto, eso hay que tomarlo en cuenta y ver, hay que darles la oportunidad. Existen mujeres sumamente preparadas y muy diligentes. Las profesionales de mi generación más valiosas que conozco son mujeres. Por lo tanto, por algo es. Así que hay que ver qué onda. Ana Vilma de Escobar iba a ser candidata a la presidencia por Arena en el 2009-2014, pero terminó siendo Rodrigo Ávila. Sí he escuchado eso, que la querían poner como presidenta. Sin embargo, Arena es un partido conservador y en ese momento todavía existían muchos dirigentes, señores que no creían en una mujer como candidata. Por eso creo que no fue candidata a la presidencia. Igual hubiera perdido. En ese momento era difícil ganarle al FMLN. Era bien difícil por el contexto en que se estaban, pero más allá de ello, hubiera sido importante tener una mujer candidata a la presidencia. Igual Arena en estas elecciones pasadas, quien era la mejor preparada era la vicepresidenta que llevaba Calleja, ¿sí? Pero no era ella, sino que era quien tenía dinero. Por lo tanto, es parte de esto. Exacto, Carmen Aida. Ella era años luz más preparada que Calleja, y sin embargo no era ella la candidata a la presidencia. ¿Todo claro con el tema de la ginecocracia? ¿En qué consiste? Un ejemplo de ginecocracia, ¿qué sería? Ok, como les decía, no existe en la actualidad en un sentido estricto, es decir, no existe un estado, un país que está siendo gobernado por mujeres en sentido estricto, ¿no? Sí hay países que, por ejemplo, Alemania tiene mucha participación ya de mujeres. Quiero ver qué otro país. Francia le está dando bastante participación a las mujeres. Croacia, Argentina ha dado bastante participación a las mujeres. Venezuela está tratando de mutar su sistema político a mujeres, porque incluso hace poco en la nueva Asamblea Constituyente fue una mujer la presidenta de la Asamblea Constituyente, y eso era algo que no se había visto, por lo menos en Venezuela, ¿no? Que una mujer sea presidenta de la Asamblea Legislativa, y más que sea una Asamblea Constituyente, la Asamblea que crea una Constitución. En sentido estricto, como les digo, no existe una ginecocracia. Sí existe, digamos, en algunas regiones de África, pero no son, digamos, no son un estado, no son un país, sino que son comunidades, básicamente que han quedado, que son dirigidas por mujeres. En África, en una parte de Asia, existen comunidades que sí son dirigidas por mujeres, pero no un país, no un estado, en el sentido de la idea de estado que tenemos hoy. Ah, ok. O sea, que se puede decir que un ejemplo puede ser cuando, digamos, si una mujer está de presidenta en la asamblea. No, esa sería, digamos, eso es lo que quiero evitar. No es tener un cargo público, sino que la mayoría, para hablar de ginecocracia, tienen que ser la mayor parte de los órganos de gobierno deben de estar ostentados por mujeres. No es el simple hecho de tener una mujer en el cargo público. Eso al fin y al cabo es mera participación, es que ella sea presidenta, pero hablar de ginecocracia, por lo menos, más o menos tiene que ser el 60%, como dice Ricardo Antonio, que la mayoría sean mujeres, es decir, que, digamos, la Asamblea Legislativa sean al menos 53 mujeres, con lo que se aprueba, digamos, todo lo que se pueda aprobar en la Asamblea Legislativa, mínimo se necesitan 53 votos. Claramente son menos para un voto simple, pero la mayoría calificada llega a esa cantidad, ¿no? Eso sería que más del 60% sean mujeres, ¿no? Para hablar de una ginecocracia. Por ahí va la cuestión. Ah, ok, ya entendí. Gracias. Ok, perfecto. Vean, vamos a la siguiente forma de gobierno que se llama, que es lo contrario, la falocracia. La falocracia. Y para esto
antes de hablar de la falocracia, me gustaría presentarles un par de imágenes, permítanme. ¿Ven estas imágenes que están acá? Sí, sí. Ok, perfecto. Esto que ustedes ven acá se llaman obeliscos. Son unas figuras arquitectónicas de básicamente es un, digamos, un monumento arquitectónico en nombre y en honor. Siempre todos los obeliscos están dedicados a hombres, es decir, se han dedicado a la historia de un país que la han hecho hombres, se les dedica a hombres como tal, a lugares como tal, es decir, esto puede representar en honor a algún personaje histórico, en honor a la fundación de ese lugar como tal, pero nunca un obelisco ha sido elevado o ha sido hecho en nombre de una mujer. ¿A qué quiero llegar con esto? Vean, lo que sucede es que dentro de la historia de la gobernanza, nosotros hemos vivido por mucho tiempo algo que se llama la falocracia. Es decir, aquel gobierno que ha sido predominado o que ha sido ostentado únicamente por hombres, ¿sí? Es decir, que toda la vida pública, la toma de decisiones ha sido por hombres, y hombres no en el sentido de humanidad, sino que hombres como género, es decir, sin tomar en cuenta a la mujer. La falocracia es cuando se piensa que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Es correcto. Y nosotros la humanidad ha caído en falocracia por mucho tiempo. Y esa es una herencia bastante antigua. Para ello, por ejemplo, un caso de falocracia es el Vaticano. El Vaticano es un estado pequeño que no incluye para nada a las mujeres. ¿Por qué? Para ostentar el mayor cargo, que es ser papa, es imposible que una mujer llegue a ser papa, porque no puede ser ni siquiera sacerdote. Y aquí obviamente hay un tema de religión de por medio, pero es un estado al fin y al cabo. La participación de la mujer únicamente sería una feligrés más, ¿sí? No tienen el grado de ponderación que un hombre dentro de la iglesia. Un hombre puede dirigir una iglesia, puede dirigir las iglesias de un país, puede dirigir las iglesias de un continente y puede dirigir la iglesia del mundo como tal, pero una mujer no. Desde este sentido, es el ejemplo más claro de falocracia. ¿Por qué? Porque ya por condición de género es imposible que una mujer participe del quehacer de la dirección de ese estado como tal, que es el Vaticano. Dice, solo me recuerdo de los argentinos pensaban el cerebro es la mujer y del hombre, diciendo que no son iguales. Hubo un papa que le quiso hacer hijitos a Miguel Ángel. Ok. ¿Será porque la mujer ha quedado como mala desde que le dio a morder la manzana de Adán? Esos son chambres. No existe eso. No, mentiras. Hay que estudiar bien desde la teología el Génesis. No es tan cierto así de que la mujer es mala. Vean, sucede algo sumamente complejo con esto. Históricamente, como les digo, incluso nuestro país ha tenido más de 1 siglo y medio sin incorporar a la mujer en la toma de decisiones. Y esta idea que yo les puse de representar todos estos obeliscos, un dato curioso, un dato personal, cuando estaba en el 2º año de la carrera, yo me di toda una vuelta por el país viendo todos los obeliscos del país. Y hay una cantidad tan grande de obeliscos en el país y ninguno es dedicado a la mujer porque estos obeliscos representan al órgano reproductor masculino. Básicamente es un pene eso, ¿sí? Y representan la masculinidad, representan poder y representan la historia de un hombre. Y eso las ha dejado afuera de la arquitectura propia de las ciudades, ¿sí? Es bien poco, solo conozco un par de monumentos que han sido hechos dedicados a la mujer sin necesidad de entender a la mujer como madre, porque a la mujer casi solo se le representa como madre y ahí muere todo. Y ese es un problema cultural que tenemos. Solo hay como 2 o 3 monumentos a la mujer en el mundo que se le atribuyen por ser mujer y no por ser madre, ¿sí? Un lugar es Cuba, creo que hay otro lugar en Alemania y el otro no estoy muy seguro, no tengo bien claro dónde es. Pero si ven, esa idea de la falocracia donde
que la civilización se desarrolló porque los hombres la llevaron ahí, no es tan cierto. ¿Por qué? Porque la mujer nunca tuvo la posibilidad de participar de la toma de decisiones. En la actualidad, ahora sí, se está viendo que las mujeres pueden participar del quehacer de la vida pública, de la toma de decisiones del rumbo de un país, de una sociedad, y hasta el momento han demostrado que son muy capaces. Claramente hay unas que, como los hombres mismos, por el partido político al que pertenecen, por errores que cometen propios, pero esos son errores humanos, no son por su condición de mujer, han fracasado en política. Pero también así fracasan los hombres y nunca se les criticó porque eran hombres, ¿sí? Y al final se ataca a la mujer por su condición de mujer. Aquí hay un debate sumamente largo, sumamente complicado. Como dice acá Eric, ya nos vamos hasta querer hablar del matrimonio igualitario o no, etcétera, etcétera. Pero eso no tiene a la base la idea de la falocracia. La falocracia como forma de gobierno es que los hombres tienen el centro y, digamos, son los que toman la decisión del Estado sin incorporar a la mujer. Por lo tanto, básicamente es a lo que se dedica. Y hay algo cultural bien extraño con respecto a esto, es que nosotros mismos a veces, y ojo, hay que hacer una revisión personal, cómo nos consideramos frente a este hecho, ¿no? Donde todavía no existe, aquí en el país, por ejemplo, no existe el tema de diferencia salarial. Es mentira que un hombre gana más que una mujer porque ni siquiera tenemos un buen salario en el país para decir que el hombre gana mejor que la mujer. No tenemos ni siquiera un salario mínimo que sea justo, que sea digno. No existe diferencia salarial, pero sí existe, por ejemplo, digamos, hay una cantidad grande de mujeres, ojo, que se dedican al quehacer del cuidado de las casas, que son amas de casa, que trabajan como amas de casa y no tienen seguro social, no tienen AFP y básicamente tienen toda una vida de dedicarse a eso y así han sacado adelante a su familia. Por lo tanto, esto sería una reflexión, sería algo que deberíamos de hacer. Mujeres y hombres deberíamos de luchar porque exista una ley que les dé estabilidad laboral a las mujeres que se dedican a esto, porque los hombres no quieren este trabajo y culturalmente no tienen este trabajo. Igual, si nosotros dejamos a alguien que cuide a nuestros hijos, naturalmente lo queremos que sea una mujer quien cuide a nuestros hijos, no que sea un hombre. Por lo tanto, si culturalmente tenemos esa idea insertada acá, démosles toda la capacidad de protegerlas laboralmente, de pagarles vacaciones, de pagarles seguro social, de pagarles indemnización cuando ya no vayamos a querer sus servicios como tal. Por lo tanto, estos son temas que deberíamos de estar tratando y no centrarnos en la falocracia, donde creemos que no, es que es más importante otras cosas. No hay cosas más importantes que otras. Todos los derechos, todos los problemas sociales son importantes y hay que dedicarles un tiempo prudencial para entenderlos y para resolverlos. No sé si hay alguna duda con el tema de la falocracia. No, Lick. Ok. Solo Vean, un comentario. Yo estuve buscando sobre el obelisco de Argentina, de quién fue representado, y fue por Pedro de Mendoza, y ahí dice que él murió de sífilis. Es correcto, es correcto. Y vean que ese obelisco está en la Plaza de Mayo. Es una plaza sumamente histórica porque en la época del conflicto armado en Argentina secuestraron a una cantidad grande de personas y todas las madres de estas personas que habían desaparecido salen a la Plaza de Mayo a protestar y salen, es un hecho histórico las plazas de Mayo. Es decir, ese centro, esa Plaza de Mayo tiene un obelisco. Sin embargo, el hecho más importante de ahí es que las madres, las mujeres salieron a la calle a exigir que les devolvieran a sus hijos, que le entregasen a sus hijos. Y ese hecho es un hecho de valentía porque en esa época fácilmente las pudieron matar a todas, ¿no? Y ellas tuvieron el valor de salir a reclamar sus hijos. Ojo, fueron ellas y no los padres los que salieron a reclamar, fueron ellas las que salieron a hacer eso. Y ese es un acto sumamente importante y pueden buscarlo, el tema de la Plaza de Mayo, las mujeres de la Plaza de Mayo de Argentina.
Vean, vamos a estudiar entonces la siguiente forma de gobierno que se llama la plutocracia. La plutocracia no tiene nada que ver con la mascota de Goofy. No tiene nada que ver con Pluto, la plutocracia. La plutocracia es una forma de gobierno donde, y esto tenemos algo de herencia también como país, es una forma de gobierno donde básicamente es el gobierno de los ricos, es decir, el gobierno de las personas adineradas. ¿Qué quiere decir esto? Los cargos de dirección de un estado son puestos, son cargos que están ostentados por personas que tienen riqueza económica. Vean, con esta forma de gobierno, Latinoamérica tiene una tradición cultural que cree, ojo con esto, y abro comillas, popularmente se cree que una persona que tiene dinero no tiene necesidad de robar. ¿Por qué? Como ya tiene dinero, no se ve la necesidad de robar más. Vean, por ejemplo, Elías Antonio Saca era una persona que tenía un montón de empresas, que tenía mucho dinero y se robó 235 millones de dólares fácilmente. Francisco Flores, una persona con mucho dinero, se robó un montón de dinero, comprobado. Calderón Sol tenía dinero, no se pudo comprobar el despojo de las arcas del Estado porque murió antes que se iniciara el proceso. Alfredo Cristiani, una persona con mucho dinero, privatizó casi todos los bienes públicos del Estado y a él se quedó como dueño de AFP Crecer, es decir, con la mitad de las pensiones del país. Si ven, bueno, la elección pasada era una elección donde se estaba disputando Carlos Calleja y Nayib. Son dos personas millonarias y los otros candidatos que iban ahí no les llegaban ni a la par. Por lo tanto, nosotros creemos que una persona con dinero no tiene la necesidad de robar. Creemos, sin embargo, sabemos que sí, no es que tengan la necesidad. Ahí está el problema, pero sí lo pueden hacer y lo hacen, ¿no? Por lo tanto, esta idea de la plutocracia que las personas ponen en cargos de gobierno, en cargos de dirección del Estado a personas con dinero porque creen que ellos no van a robar, sino que llegan de buena fe a querer dirigir el país, no es tan cierto. Las personas con dinero se meten a la política porque les trae más beneficio administrar un país, regir las legislaciones, las leyes a favor de sus negocios privados, a favor de ciertos intereses privados, ¿no? Por lo tanto, esta forma de gobierno, esta forma donde solo las personas que tienen mucho dinero son los líderes del país, es una forma bastante complicada de administrar la cosa pública, porque al fin y al cabo, por ejemplo, se cree que estas personas por tener dinero, y ojo con esto, si yo lo comparo a usted, nosotros pertenecemos a la misma clase social porque estudiamos en la misma universidad, tenemos las mismas condiciones casi, poca diferencia hay entre nosotros. No es tan fácil que cualquiera de ustedes, y si pasa, me corrige, no podemos decir que el otro año nos vamos a ir a Alemania a estudiar un diplomado solo porque tenemos ganas de estudiar un diplomado. O nos vamos a ir para Harvard a sacar un diplomado o una especialidad cuando yo me gradúe o cuando usted se gradúe. Solo va a terminar y se va a ir para, ¿qué? Para Holanda a sacar una maestría, se va a ir para Rusia a sacar otra carrera. No es tan cierto. En cambio, estas personas exigen currículum sin conciencia, es decir, de repente, y ojo, en el partido Nuestro Tiempo se le dio mucho aplauso a una candidata a diputada que quedó por Nuestro Tiempo, creo yo, o no sé si no logró quedar, no lo recuerdo, que tenía una maestría, tenía un doctorado, tenía una carrera y todos eran en países extranjeros y la mayoría en Europa y todos decían que esa era una buena candidata. Sí, es cierto, era una buena candidata, pero ojo, ese nivel que se le estaba exigiendo a alguien no era el acceso para todos. Es decir, al final era una idea de la plutocracia porque ella pertenece a una clase social más alta o superior a la nuestra. Nosotros, aunque dediquemos toda nuestra vida a estudiar, nunca íbamos a llegar a ese nivel porque no tenemos la posibilidad económica de llegar a ello. La única posibilidad que tenemos de estudiar en esos lugares es ganándonos una beca. Y en el tema de becas en nuestros países, somos tantos ciudadanos en este país que no alcanzan para que todos obtengamos una beca.
Entonces eso al fin y al cabo también es exclusión, porque ese nivel de educación solo es posible para aquellos que tienen una cantidad grande de dinero. Y muchos de ustedes, al salir de la carrera, lo que ustedes quieren es encontrar un empleo, cambiar sus condiciones de trabajo. No es cierto que me voy a graduar y voy a entrar a una maestría, porque no se sabe. A veces es más importante ayudar económicamente a nuestra familia, y pagar una maestría en El Salvador no es barato. Si el salario mínimo son $300, solo una mensualidad de una maestría anda entre $100 y $250. No voy a gastar el 35% o el 75% del salario en mis estudios. Sería imposible sobrevivir de esa manera. Por acá había una pregunta. La vida da muchas vueltas, es complicada todo eso. Si ven, esta idea es una forma de gobierno que creen que por tener dinero, porque han hecho dinero desde sus empresas, se cree que lo mismo va a pasar en el Estado. Es decir, como son empresarios, como son personas con mucha plata, la población cree que al ponerlos como presidentes, que al ponerlos como diputados, que al ponerlos como alcaldes, el municipio, el país va a crecer igual que su plata personal, cosa que no pasa. A esa candidata que dice no pueden también entrar la gerontocracia, porque ya tienen títulos, pero no la eligieron. No entra la gerontocracia porque no la eligieron por un tema de que no le alcanzaron los votos, ¿sí? Pero sí fue de las más votadas de nuestro tiempo. Y entró el dueño del partido, que es Johnny Wright. Ella iba después. No sé si tienen alguna pregunta con el tema de la plutocracia. ¿En qué consiste esa forma de gobierno? Básicamente es el gobierno de los ricos, de las personas adineradas. ¿No hay preguntas o dudas? Y no vamos a la siguiente forma de gobierno. Ok, vamos a la timocracia. No tiene nada que ver con timarse a la gente. La timocracia. La timocracia. O sea, sí es una forma de engañar a las personas, pero no en un sentido estricto, no tiene nada que ver con timar. La timocracia es el gobierno de las personas famosas. ¿Sí? Es el gobierno de las personas famosas. Es decir, aquellas personas que han llegado a obtener cargos públicos por el hecho o por el simple hecho de ser famosos. ¿Sí? Y aquí hay ejemplos muy, muy importantes. Acá en el país tenemos un partido político que tiene la tradición de elegir candidatos solo por su fama en el país. Es el PCN. El PCN estuvo a punto de, en las elecciones pasadas, de mandar de candidata a la niña Lilian como diputada, porque es muy conocida y la gente creía que la niña Lilian iba a llegar a tirarle veneno a medio mundo, ¿no? Y que eso era importante. Pero la niña Lilian compagina mucho con Nayib, por eso no se inscribió con el PCN. Sin embargo, querían ellos que fuera. Si no, vean también que llevaron de diputada, y fue diputada un periodo, la que es maratonista de marcha y que ganó medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Ella fue diputada por el PCN también, y fue diputada únicamente porque la gente la conocía y se recordaba que ella había ganado una medalla de oro. La otra diputada del PCN también, que tiene problemas de parálisis, no me acuerdo cómo se llama su enfermedad como tal, el PCN la lleva a ella no por incluirla como tal de que vaya a velar por los derechos que tienen esta capacidad, ¿no? Sino que la pusieron ahí únicamente porque se hizo una gran pompa que el PCN había incluido una persona así. Esos son casos. Arena, por ejemplo, también utiliza esa idea de que recicla a todos los reporteros de los medios de comunicación tradicionales, es decir, de las noticias. De repente un día son presentadores, al otro día son diputados, ¿no? Esa es una forma también de timocracia. Eso sucede. Quiero ver, Fernán Flo podría llegar a ser diputado. Tiene 1 millón dentro de sus casi 41 millones de suscriptores, como 1 millón y algo son suscriptores salvadoreños. Podría llegar a ser hasta el diputado más votado del país. Y ojo,
Fernand Flo, su papá ya fue diputado. No recuerdo el nombre de su papá, pero ya fue diputado el papá de Fernand Flo. Obviamente ya después, cuando él tenía mucho dinero, su papá se retiró de la política como tal. Pero sí fue posible. Emilio Coreas es un ejemplo de eso. Y vean, con el tema de la timocracia, en México, por ejemplo, el ex presidente mexicano fue presidente porque, por este tema de que se había hecho famoso porque las mujeres decían que era muy guapo, se había casado con una actriz mexicana que fue muy famosa porque pegó bastante la novela en la que salía, y al final, cabal, eso resultó para dar los números para convertirse en presidente. Y después salió obviamente que el matrimonio era falso, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de la timocracia. Personas que llegan a obtener un cargo público únicamente por su capacidad o por su cualidad, más bien sería de ser famosos. Y que no les parezca extraño, y ojo con lo que voy a decir, de aquí a unos 8 o 10 años, que no se queden asustados cuando de repente llegue un TikToker, un Instagramer, un YouTuber, un streamer a ser presidente, a ser diputado, a ser alcalde. ¿Por qué? Porque van a ser personas que han convivido tanto con tanta gente que cualquiera los va a conocer como tal, ¿no? Y eso, a pesar de todo, está bien al fin y al cabo. Lo que nosotros como futuros profesionales y en su momento como profesionales hay que exigir está bien que sean TikTokers, está bien que sean YouTubers, está bien que sean lo que quieran ser, ¿no? Pero al fin y al cabo hay que pedirles también la capacidad de ostentar ese cargo. O sea, con 40 millones de seguidores, pero tiene la capacidad para estar ahí. Dígame, Gustavo. Yo tengo una pregunta. Así ¿Sí? sería como ganó prácticamente la presidencia Nayib. O sea, prácticamente por votación popular. El tema de votación popular no quiere decir que es democracia, es decir, que ganes por un amplio margen no quiere decir que sea famoso. Nayib no entra en democracia porque él no es actor, no es influencer en sentido estricto, sino que él gana por otras condiciones que históricamente se configuraron para que él fuera. Dígame, Ander. Pero en el caso de Nayib Bukele gana porque ya había tenido un pasado político como alcalde, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Hay todo un proceso. ¿Por qué Nayib es presidente y ha tenido el apoyo que tiene? Hay condiciones históricas y condiciones materiales que nos llevaron a eso. Tal vez él nunca hubiera llegado a ser presidente, pero otra persona hubiera tenido el mismo apoyo porque el mismo devenir histórico del país llevó a eso. Esto era algo que tenía que pasar y pasó. Entonces Will Salgado puede llegar a ser presidente en la próxima. No, Will Salgado no va a ser presidente de este país. Es imposible. Hernán Carrasco, Omar Angulo, Nicole Figueroa, Tío Fran, Cuauhtémoc Blanco, no sé si todavía es gobernador de un estado mexicano. René Valdivieso, si él se tira, capaz gana. Kanye West se tiró para la presidencia de Estados Unidos también. A gastar dinero, pero se tiró. Quiero ver. Emilio Coreas fue diputado también y había sido presentador de noticias. Quiero ver. Hay varios ejemplos del tema de la timocracia. Así que en este sentido hay que protegernos. Es decir, como ciudadanos hay que estar cuidadosos y vigilantes del tema de la timocracia, ¿no? Es decir, no se trata de negarles la posibilidad a acceder a un cargo público. Se trata de que esa cualidad de famosos la sepan usar y que tengan la capacidad para estar en el puesto que van. Ok, no sé si tienen alguna duda o pregunta sobre el tema de la timocracia. ¿Alguna duda o pregunta? Ok, vamos entonces a la cleptocracia. La permítanme. La cleptocracia.
La cleptocracia, esto sí se van a divertir y van a disfrutar con los ejemplos de la cleptocracia, perdón. Suena robo y es robo. Es el gobierno de los ladrones. Es decir, aquel gobierno que tiene a la base únicamente enriquecerse a partir de los fondos y bienes públicos. Por lo tanto, la cleptocracia es un fenómeno que hay que evitar en los órganos de gobierno, que hay que evitar en los puestos públicos. ¿Por qué? Como dice Abner, es la historia de El Salvador. Porque siempre se ha llegado a enriquecerse, a acrecentar el capital personal. Dígame, Fátima. Licenciado, esto de ¿Cleptocracia? se relaciona a cleptómano, ¿verdad? Supuestamente las personas que roban sin saber, pero nuestro gobierno lo han hecho con real conocimiento. La cleptomanía no es que no sepan, ellos están conscientes que se toman algo que no es suyo. Lo que ellos no pueden controlar es ese deseo de tomar cosas, de agarrar cosas que no les pertenecen. Ese es un conflicto psicológico que se debe de resolver, ¿no? La cleptomanía, de ahí viene. Sin embargo, las personas que son parte o que son cleptocráticas, no es que no sepan, ay, sin querer, ay, aquí hay una maleta con 3 millones, ay, gracias. No es que hacen eso, los alcaldes, los diputados, los presidentes están conscientes que están haciendo crecer su capital personal a costa de los bienes públicos y a costa de fondos públicos. Es mentira que hay un sobre con $10,000 un alcalde, gracias. Es mentira que eso pasa. O sea, no es sin querer que, ay, del ruedo se me cayeron $500,000 y lo vamos a recoger y para la casa. No es cierto eso. Así que la cleptomanía puesta en la cosa pública, puesta en los órganos de gobierno, se llama cleptocracia, porque al fin y al cabo es una forma de gobernar. ¿Por qué? Y esto lo vemos en cualquier lado. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que llegan a ser alcaldes y llegan únicamente con una casa bien chiquita, un carro no del año, y salen de la alcaldía con 3 casas, con carros del año, todos sus hijos vacilando día y noche? Hay historias así en nuestro país. Y esos son los casos más pequeños, porque para casos grandes, muestras hay un montón, ¿no? Por lo tanto, esta forma de gobierno es la que hay que evitar. Funes es parte de esto, que incluso de las cosas particulares que uno nunca hacía, que es imposible que uno pueda tener habanos que tengan hasta un sello personal. Esos hay que mandarlos a hacer a una empresa y no es tan barato. Ojo, en este país ni se fuma habano porque no se tiene la capacidad económica para llegar a fumar habanos propiamente tal. Eso es algo descabellado, creer que un ciudadano común y corriente pueda llegar a tener esa misma condición. Sánchez Serén, que solo pasaba en Cuba, sí, pero digamos que no son gastos millonarios a la par de otros gastos que sí se han dado. Y no es apología, no es defensa, sino que eso hasta se lo podría haber regalado a alguien que fuera a Cuba y que lo atendieran allí y todo. Han habido casos de casos, ¿no? No sé si alguien tiene una duda sobre la cleptocracia. Ok. Quiero ver por acá con... ¿Qué es la cacocracia? No sé qué es la cacocracia. En sentido estricto. Caco creo que viene de malo, creo yo. Pero ahí no creo que tenga que ver con la cleptocracia en un sentido estricto. La cacocracia, caco, ¿qué significa caco? Busquemos qué significa caco. Cacocracia es el gobierno de los malvados o el mal gobierno como gobierno de los ladrones. No, ya sé. Es que cacocracia hace referencia a que es un mal gobierno y como mal gobierno tiende digamos, a tomar fondos públicos como tal. Es decir, cuando ya no se tiene la capacidad de gobernar, lo único que se hace es despojar al Estado de sus bienes.
Es similar, es bastante similar, pero ahí hace referencia a que al llegar a la incompetencia, lo único que se hace es tomar los fondos públicos. A eso es la cacocracia. Cacos le dicen a los ladrones en México. Ok, excelente dato, eso no lo tenía en cuenta, la cacocracia. Permítanme que me están va a llamar y no sé por qué. Permítanme. Ya volví, ya volví. Como les decía, no sé si tienen alguna duda o pregunta sobre la cleptocracia. Bueno, vean, les voy a dejar una tarea de que investiguen 2 formas de gobierno más para que las debatamos la siguiente semana. Es sobre el gobierno de los militares, se lo voy a poner acá en el chat. Y, quiero ver, la anarquía. Esos dos, investiguenlos para la siguiente clase, el gobierno de los militares y la anarquía. Ah, y el último, ese sí se los voy a dar ahora, ese se los tengo que dar ahora, es la teocracia. Permítanme. Teocracia. El gobierno que se basa básicamente en las leyes divinas, es decir, un estado, un gobierno dirigido por la voluntad de Dios. ¿Sí? Esa es la teocracia. Es decir, no existen leyes terrenales, no existen leyes propiamente tal que rijan el gobierno de esos estados, sino que son las leyes divinas o su fe como tal. Una de esas es el Vaticano, Israel, exacto, también es uno de esos lugares. Arabia Saudita o Arabia Saudí, si no me equivoco, también es uno de esos gobiernos que son teocráticos, es decir, que tienen a la base la decisión de gobernar en la voluntad de Dios. ¿Sí? Por ahí va la cuestión. Los musulmanes, existen países musulmanes que son musulmanes, pero no se dirigen por el tema de Dios, sino que existen leyes, existe una constitución como tal. No es que toda su dirección y toda la toma de decisiones se tiene a la base esa idea de la fe o de que Dios nos dirige. Eso está sencilla, la teocracia. El gobierno que tiene la base, la voluntad de Dios o la palabra de Dios. Palestina no. Palestina es un país que tiene leyes y se rige por leyes terrenales a pesar de todo. Es más Israel el que no tiene una constitución en sí que lo dirija. No sé si alguien tiene una duda o pregunta sobre todo lo que hemos hablado este día. Turquía, desconozco el caso de Turquía, pero hasta donde sé, me suena que no es teocrático, porque son bien pocos los países teocráticos. Dice, materia menos para los abogados de allá. Ok, vean, solo quería disculparme con ustedes por algo bien importante. No les he subido el tema de la encuesta, lo que hablábamos ayer, porque realmente, en serio, no me he sentido lo suficiente bien como para subirlo y que ustedes lo tengan a disposición. Sin embargo,